Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a la tercera temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo que el Señor esté hablando a tu vida a través de su palabra. Qué bueno que es poder encontrarnos un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Estoy muy contenta de poder volver a reunirnos. Este es el episodio número 30, ya vamos en la tercera temporada del podcast Con la mirada en Jesús. Estamos muy contentos de ir avanzando paso a paso. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la vida de cualquier creyente, pero que muchas veces por diferentes corrientes de pensamientos, diferentes interpretaciones o quizás una teología que se ve incompleta en este punto y también una mala enseñanza, ¿no?, de este tema, vamos a malinterpretar esto o vamos a tener diferentes pensamientos que son un poco errados de la realidad de lo que nos dice la palabra de Dios. Así que titulo este episodio número 30, La justicia de Dios. Les cuento que estoy dando Romanos en el discipulado de mi iglesia y este tema es fundamental, es un tema amplio, un tema que lleva tiempo explicarlo, pero vamos a tratar de en los próximos minutos hablar lo básico, lo fundamental, lo que necesitamos saber sí o sí a la hora de vivir en la justicia de Dios, porque muchas veces vamos a ver que si malinterpretamos este tema, lo que va a suceder es que vamos a vernos afectados en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, justamente en el libro de Romanos vamos a ver que el tema principal de toda la carta es la justicia de Dios revelada a los hombres, revelada a los seres humanos, ¿no? Y el apóstol Pablo se va a enfocar en este punto que yo creo que de alguna manera, pienso yo, Pablo consideraba que los creyentes en Roma debían saber sobre este tema. Yo creo que la carta a los romanos es la carta que expresa un evangelio completo. Se enfoca en diferentes puntos, pero uno de ellos y de los que más se va a recorrer en toda la carta es el tema de la justicia de Dios. Por eso va a ser el tema principal de la carta, ¿sí? Bueno, el autor sabemos que es Pablo, el apóstol Pablo, en su momento Saulo de Tarso, quien era un judío que instruido en la ley, que tuvo la posibilidad de desarrollarse en lo que es el conocimiento de la ley, etc. Era un hombre instruido, con muchos recursos, pero que estaba rechazando a este Jesús que se había hecho carne, estaba rechazando la doctrina del cristianismo, hasta que tiene un encuentro con Jesús y allí finalmente Dios le da una instrucción, lo forma y lo envían, ¿no? La iglesia lo envía como apóstol a los gentiles, y si bien la iglesia en Roma no fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, él deseaba conocerlos, deseaba poder transmitirles algún don espiritual. Entonces va a hablar de la justicia de Dios, pero también va a hablar del deseo de conocerlos. Es por eso que él va a escribir esta carta, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en la justicia de Dios? Porque es un tema que, como te mencionaba hace rato, si no lo comprendemos, nos va a costar aplicarlo en nuestra vida espiritual. Y quiero leerte un versículo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos vamos a enfocar por ahora en este versículo, ¿sí?, que habla explícitamente de la justicia de Dios revelada y aplicada en nuestra vida por medio de Jesucristo, ¿sí?, una oportunidad que Dios nos dio, un regalo. Entonces leamos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Son algunos de los versículos de los cuales habla explícitamente sobre la justicia de Dios y cómo se revela. En este libro Pablo va a hacer la diferencia entre la ley y la gracia. Esto es fundamental en nuestra vida, porque la gracia es permitirnos ver la fe y vivir la fe y gozar de todos los beneficios que la fe en Jesús nos otorga, ¿sí? Pero la ley lo que hace es que nos expone en nuestra condición y nos condena.
Porque nosotros, siendo pecadores, no podemos cumplir la ley de Dios. Ahora, en Jesús, por medio de la fe, somos justificados delante de Dios. Y no es por una obra humana que nosotros somos justificados, sino que es por la gracia de Dios. En otra parte de Romanos va a decir por el don que Dios nos dio. Es interesante que muchos dicen que si se perdiese todo el contenido bíblico, a excepción del libro de Romanos, se tiene lo suficiente para alcanzar salvación por medio de la fe. Fíjense qué importante que es este mensaje, ¿no? Entender el mensaje de la justicia de Dios. Porque cuando hablamos de justicia entendemos que tiene que ver con una persona que es acusada, en este caso el ser humano, ¿acusado de qué? De pecar delante de la presencia de Dios. Eso lo que generó fue una separación de Dios, ¿no? Y vemos que no había ninguna acción, ni perdón, ni arrepentimiento, ni confesión que nos pudiera a nosotros salvar de la condena, del veredicto de este juicio, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios? Dios interviene en el asunto y envía a su Hijo amado, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad hecha carne, el postrer Adán, dice Romanos, no un segundo Adán, es como que Dios dice, bueno, vamos de nuevo y vamos de cero y voy yo y me hago cargo de que las cosas salgan conforme al plan de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí que suceden varias cosas en la vida de un creyente en Cristo. Primero, al creer en Jesús y confesar a Jesús, lo que sucede es que viene a vivir el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo y ahora ya somos personas justificadas delante de Dios. Solo los que creen en Jesucristo, por eso es tan importante la predicación del Evangelio, ¿sí? Entonces, vemos que la persona que es justificada delante de Dios ya no tiene deuda. ¿Por qué? Porque Jesús pagó esa deuda, ¿sí? Entonces, no se puede entender la gracia de Dios sin primero entender el pecado, sin entender el veredicto que nos correspondía a nosotros como pecadores, que es ser culpables. Somos culpables de haber desobedecido a Dios, de haber abandonado a nuestro Creador. Somos culpables de ignorar la voluntad de Dios. Pero en Cristo somos justificados. Él literalmente se hizo cargo de nuestra deuda ante Dios y nos permitió volver a tener una relación con nuestro Creador. Entonces, decíamos que esta carta nos va a ayudar a entender un evangelio completo, no solo una parte. Quiero que nos fijemos un poco sobre el propósito de la carta. Decíamos, en primer lugar, tiene que ver con enseñar acerca de la justicia de Dios y la santidad de Dios. Este atributo tan particular que como seres humanos lo vemos lejano de nosotros porque nos cuesta vernos santos. Y es entender también que hay dos santificaciones. La primera es instantánea. Dios nos ve santos porque cuando nos ve a Jesucristo. Y la segunda es progresiva, porque uno dice, bueno, soy santo delante de Dios no por mérito propio, sino porque Jesús me santificó instantáneamente, pero también sigo luchando con el pecado. Claro, porque hay dos naturalezas coexistiendo en nosotros, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, es decir, la nueva naturaleza, esa que habla en Corintios el apóstol Pablo y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén, eso es cierto. Eso habla de la santificación instantánea, de que somos justos ante Dios, somos santos por medio de Jesucristo. Pero seguimos luchando con el pecado, porque de hecho el apóstol Pablo en otra parte va a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Haciendo referencia a que el pecado muchas veces trata de avasallarnos y de tomar posesión de nuestras vidas, ¿no? Pero ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos santifica, ¿sí? Día a día, a medida que nos relacionamos con Él, a medida que leemos su palabra, nos fortalecemos en los propósitos de Dios, a medida que vamos construyendo esta relación con el Espíritu Santo, lo vamos conociendo, ¿sí? Que eso nos ayuda a poder entender justamente la justicia de Dios en nuestra vida. Y si fallamos, entender que la gracia de Dios está disponible, porque la palabra dice en Hebreos 4 que nosotros podemos acercarnos al trono de gracia confiados. ¿Por qué confiados? ¿Porque depende de nosotros? No, podemos acercarnos confiados
porque depende del sacrificio de Jesucristo, el sacrificio perfecto, sin falla, ¿sí? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos acercarnos confiados. De eso habla la justicia de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento podemos ver a un Dios que muchas veces, si nosotros lo predicamos fuera de contexto, parecería un Dios iracundo. Y sí, lo que vino a hacer Cristo es a satisfacer la ira de Dios, porque nosotros fuimos hallados culpables. Sí, pero ahora, en nuestro Salvador y con la mirada fija en Jesús, podemos estar confiados. Eso es fundamental, ¿sí? Que veamos a este Dios de amor que nos dio las posibilidades, nos dio los recursos, nos dio de su Espíritu Santo, nos dio su poder, del cual habla Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese poder es el dinamis, que tiene que ver con un poder constante que se mueve constantemente, que obra, que opera, y es el poder que Dios depositó en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, todo esto tiene que ver con la justicia de Dios, ¿sí? Es fundamental comprenderlo, que nosotros entendamos que, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es por medio de Jesucristo. Somos declarados inocentes. Y esto se entiende por la fe. Si no lo entendemos es porque quizás no estamos aplicando nuestra fe a lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos dice, sos parte y tenés un lugar. Y esto es por fe. Lo tenés que creer. Tenés que creer que Dios te ama a pesar de tus errores, pero que también Él quiere transformar tu corazón y quiere transformar el mío. Quiere ayudarnos a poder vivir en integridad, a comprender que si fallamos hay un abogado que está intercediendo por nosotros y que solamente podemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido y buscar esa transformación que está disponible para nosotros. Se revela por fe y para fe, si no hay méritos propios, porque por nosotros mismos sería imposible obtener esta justicia santa que viene de Dios. Solo es porque Cristo nos dio la oportunidad. Por eso dice, ¿no? El justo por la fe vivirá. Porque es por la fe en Jesús. Porque es por el sacrificio que Él hizo. ¿Sí? Entonces, vemos esto, que Pablo nos ayuda a ver nuestra condición delante de Dios, pero que eso no sea un limitante para depositar nuestra fe en Jesús. De eso se trata la justicia de Dios. Y muchas veces escucho personas, lamentablemente, que suben videos o hablan de este tema como dejé de ir a la iglesia dejé de acercarme a Dios, dejé de tener una relación dejé de servir a Dios porque me hicieron esto, porque me decían esto, porque me sentía de esta manera. Muchas veces somos nuestros peores enemigos, pero también otras veces el enemigo viene a mentirnos, a hacernos sentir culpables cuando Cristo pagó nuestra culpa delante de la presencia de Dios. Porque cuando Dios nos está viendo nuestro corazón arrepentido que busca su presencia, está viendo a Cristo, está viendo a Jesucristo en la cruz. Y eso nos da a nosotros la confianza, la certeza, la convicción de que Dios está con nosotros y de que nuestras acciones sí tienen posibilidad de arrepentimiento, sí tienen la oportunidad de ser cambiadas, de ser transformadas por el Espíritu Santo. Si vos te enfocás en transformarte a vos mismo, difícilmente lo logres. Y acá quiero hacer un parate, porque muchas veces creemos que la santificación, depende solo de nosotros. Pero la santificación depende de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, no es tanto enfocarte en no quiero pecar, no voy a pecar, ¿por qué pequé? Ahora soy culpable. No, es enfocarte en Espíritu Santo, te quiero conocer más. Espíritu Santo, mostrame aquellas áreas en las que tengo que seguir trabajando. Mostrame cuáles son aquellos hábitos que quizás no te agradan. Permitime que tu palabra, cada vez que la pueda leer, me transforme, que traspase mi corazón. Como dice, traspasa las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Discierne todo aquello que quizás no podemos ver. Es la palabra la que nos da
la posibilidad de ver cuál es nuestra condición, cuáles son aquellos limitantes que están impidiendo que cumplamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Todo esto que te estoy hablando tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Tenemos un Dios justo? Sí, pero también tenemos al Cordero de Dios. Tenemos un abogado a la diestra del Padre que está intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos dio el poder, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nos dio la capacidad de vencer al pecado. Sí, aunque cueste, aunque sea una lucha, Él está con nosotros. No te enfoques en tus fuerzas, enfócate en las fuerzas que provienen del Espíritu Santo, porque esas son las fuerzas que te van a dar la ayuda, el empuje, ¿no? Ese ímpetu que necesitamos para poder vencer aquellas áreas que quizás nos están costando o estamos luchando. Obvio que es un proceso, obvio que cada uno tiene tiempos distintos, obvio que cada uno pasó por circunstancias diferentes, que yo puedo luchar con esta área y vos podés luchar con otra área, pero es importante que en medio de eso podamos seguir confiando en Dios, porque somos justificados por la fe. Y lo que quizás deberíamos hacer, vos y yo, es quitar nuestra mirada de la culpa, quitar nuestra mirada del yugo que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos, y es un yugo que, entiendo, no podemos llevar, porque no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, es prácticamente imposible. Pero si nosotros dejamos nuestra confianza sobre el Espíritu Santo, dejamos nuestro corazón rendido, desnudo y al descubierto, porque el Señor conoce todas las cosas, y permitimos que Él haga esa obra en nosotros, lo único que vamos a ver es una transformación segura, una transformación constante, como ese dinamis de Dios que es un poder constante, que se mueve, que tiene una movilidad motriz, que tiene esa capacidad de obrar constantemente, ¿no? Como dice una canción, siempre está obrando. Y es así, ese es el poder de Dios que está obrando en nosotros, pero debemos darle lugar al Señor. Hay resultados que traen la santificación a nuestra vida. Por ejemplo, algo que me encantó, una definición que me llamó mucho la atención, es la exultación. ¿Qué es la exultación? Según Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 10, 10-11, va a estar hablando de esto, ¿no? Exultar. ¿Qué es exultar? Mostrar gozo, alegría o satisfacción. Y acá nos vamos a enfocar en la certeza de la salvación. Hay una certeza, porque la salvación no es una salvación débil, pero muchas veces nosotros la dejamos en un lugar donde parece que es débil, que se va a quebrar, que por una acción mía o por un pecado que yo pueda cometer, esa salvación se va a quebrar. Como si la cruz fuera débil. Como si de alguna manera vos y yo estuviésemos limitando el poder de Dios a nuestras acciones, o si de alguna manera estuviésemos minimizando la cruz. Cuidado con todo aquello que de alguna manera está minimizando la cruz. Porque el valor, el precio, lo que se entregó en la cruz fue lo más valioso, lo más importante. El Hijo de Dios. Si Dios podía entregarlo todo por alguien, era Jesucristo, y lo hizo. Entregó a su Hijo en favor de nosotros. Él proveyó el cordero para el holocausto. Él proveyó la sangre de Cristo que está vigente al día de hoy, que nos limpia de todo pecado, porque cuando nosotros luchamos, ahí es donde no podemos dejar que el enemigo nos mienta, sino que debemos acercarnos a Dios y entender su justicia y decir: Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre nos limpia de toda maldad. También tu palabra dice
que bienaventurados son aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, hay palabra de Dios para nosotros, hay palabra de Dios para entender su justicia, y quizás es algo que muchas veces nos va a costar entender, porque como Dios, siendo santo, 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 me perdonó a mí, que soy un pecador, una pecadora, que me cuesta vencer esto, que no puedo deshacerme de estos malos hábitos, pero créeme que cuando vos te aferrás a la persona del Espíritu Santo, Él vino a revelar la justicia, Él vino a revelar el pecado, Él vino a revelar la santidad de Dios, Él vino a revelarnos la palabra, trae convicción de justicia, de juicio, de pecado a nuestra vida. El Espíritu Santo es la solución. Acércate hoy al Espíritu Santo, acércate a la palabra de Dios, acércate a la verdad que Dios dice de vos. No te enfoques en aquello que quizás tu mente de alguna manera te está tratando de engañar, o quizás son pensamientos externos o voces que dicen todo lo contrario a la voz del Espíritu Santo. No te enfoques en eso. Enfócate en aquello que Dios dice de vos. El Señor dice que Él te ha perdonado, que sos justo delante de Él, que tenés que tener esta exultación, esta certeza de tu salvación. No vivas diciendo, hoy pequé. No. Si me fuera a morir o si me fuera a pasar algo, seguramente no estaría en la presencia de Dios, seguramente sería excomulgado del cielo, ni siquiera tendría un pie en el cielo, pero confía en la salvación de Dios. Si te equivocaste, obviamente accede a la sangre de Cristo, orá al Señor, aprovechá los recursos que Él nos dejó, porque Dios no lo hace para condenarnos, Dios lo hace para limpiarnos. Su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo vino a recomponer la relación de Dios y el hombre, el ser humano. Y lo que Cristo tuvo que hacer con nosotros es como resetearnos para que podamos empezar de cero. Y qué bueno que podemos arrancar de cero con el Señor y comenzar a vivir en ese propósito que Él tiene para nosotros. El regalo más grande que podemos recibir es la justicia de Dios, una justicia que no se mide bajo los parámetros humanos. Es una justicia que está fundamentada en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz, la cual nos salva, la cual nos da la posibilidad de que este don, este regalo, nos ayude a crecer en el propósito de Dios, en todo aquello que Dios preparó para nosotros. Yo te animo hoy a que puedas confiar en el Señor, que no te rindas por quizás algo que esté intentando detenerte, sino que digas, bueno, Señor, si esto es así, si está en tu palabra de esta manera, ayúdame a confiar, ayúdame a dejar mi confianza sobre el Espíritu Santo. Mira, es un tema largo, profundo, podemos hacer parte 2. Difícil darlo en unos cuantos minutos porque realmente es un tema largo. Solamente está enfocado en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero enfócate en eso, en que si bien por el pecado original se había roto la relación con Dios, Cristo vino a recomponer la relación con el Padre. Si estás en un momento difícil donde debes tomar decisiones, toma la decisión que más te acerque a Dios. Cuando más bien está tu vida espiritual, te vas a sentir más fuerte. Y no nos vamos a someter al pecado porque tenemos al Espíritu Santo. Y aunque el pecado se quiera enseñorear de nosotros, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, de que su justificación es para siempre, permanece en nosotros. No nos alejemos de Dios. Siempre recordemos que el pecado nos conduce a la muerte. Pero Cristo nos conduce a la vida eterna. Que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones, que podamos atesorar y valorar la palabra de Dios. Porque aunque teníamos un problema sin solución humana, sin nada que pudiésemos hacer, y aunque la raza humana era culpable de pecado, culpable de muerte, Cristo vino por nosotros. Cristo es nuestro Redentor.
Él es quien nos redimió, nos volvió a comprar, nos dio una segunda oportunidad y nos regala la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese favor que vino por medio de la cruz, porque Él nos amó. Él nos amó y dice que primero nos amó. Entonces yo te animo a que confíes en el amor de Dios. Por sobre todas las voces que estés escuchando, yo oro hoy para que la justicia de Dios sea revelada en tu corazón. Dios te bendiga mucho, querido amigo, amiga que me estás escuchando. Les mando fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo lunes. Suscríbete al canal si te gustó, compartirlo con alguien más. Dios te bendiga mucho.